podríamos verificar antes también el resultado por edificio, el diagrama de edificio de las deformaciones. Podría mostrar la deformación por el sismo dinámico que va a ser rediseño, sismo dinámico en X. Claro, ajá, las derivas, si cumple o no cumple. Vamos a ver la deriva relativa de entrepiso y debería habilitar la anotación. Quiero ver la deriva aplicada, no quiero ver la deformación en realidad. Bueno, no me muestra por el sismo dinámico en X, vamos a hacerlo por el sismo estático, que también debe tener el mismo valor, incluso mayor. Tenemos las derivas serían en X por el sismo en X. Tendríamos una deriva de 0.008, la máxima, vamos a tomar la máxima, 0.009545, pero esta deberíamos multiplicarla por 0.85 del valor de R. Y el valor de R ha sido de 6, ¿correcto? Tendríamos una deriva máxima en este nivel, en el tercer nivel, de 4 por 1000. Y estaríamos verificando el 7 por 1000 de concreto armado que nos pide la norma en la tabla 11. Correcto, nos pide una deriva máxima de 7 por 1000 de entrepiso. Acá estamos verificando el coeficiente de desplazamiento relativo en X. Si tomamos desde la deformación, vamos a ver que esa deriva es el resultado de restar 0.67 menos 0.40, que sería 0.27, dividido entre los, eso está en centímetros, si no me equivoco está en centímetros, dividido entre los 2 metros 80 que hemos colocado de cada nivel, entre 200, no, 0.27 entre 280, eso está siendo el 9 por 10 a la menos 64, que sería acá, ¿sí? 95,45 es aproximadamente 96,42, y eso debe ser multiplicado por 0.85 del R. Recuerden que es 0.85 para estructuras irregulares, se toma 0.85 del R. Para estructuras regulares solamente deberíamos tomar 0.75 del R. Ya estamos definiendo que es una estructura irregular porque obviamente tenemos una irregularidad acá por una discontinuidad de diafragma. ¿Correcto, Henry? No sé qué otro parámetro quieres revisar. ¿O si era eso? Debemos habilitar fichas, ¿no? Ok, gracias. Sí. Entonces, para pasar al diseño de los elementos, habríamos ya definido Ok. Entonces vamos a pasar a la definición de los parámetros de diseño. Recuerden que cuando hemos empezado a modelar una viga, por ejemplo, esto venía con el tipo de perfil viga de hormigón armado y además, si vemos dentro de las propiedades de la viga, seleccionamos una viga
El objeto constructivo es de tipo viga y el tipo de elemento es de tipo viga. Todas estas opciones, Robot las coloca por defecto, es decir, ya considera que esto va a ser una viga porque lo hemos dibujado con esta opción, pero cuando nosotros diseñamos, acá en la opción de dimensionamiento, en opciones vamos a tener un armado teórico, vamos a tener opciones de definición. Vamos a definir los parámetros normativos y los parámetros de cálculo. Cada uno va a ser relacionado al análisis y diseño. Por ejemplo, vamos a entrar a los parámetros normativos y no vamos a tener ninguno por defecto. Quizá tengan una que diga viga o columna. Vamos a definir una nueva barra de hormigón. Y acá vamos a definir cómo nos va a analizar Robot a la viga. ¿Cómo va a ser el análisis para el diseño? Vamos a colocarle un nombre. Vamos a definir el parámetro de diseño vigas. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, en longitud del tramo nos está pidiendo una longitud de la viga. Nosotros hemos modelado de eje a eje, pero le podemos indicar a Robot que la longitud de la viga no sea de eje a eje como lo hemos modelado, sino que sea la distancia, puede ser la luz entre apoyos, ¿correcto? Debería ser la luz entre apoyos, perdón, entre la luz de las columnas ubicadas. Es por eso que no es necesario colocar un brazo rígido en las vigas, porque al momento del diseño nosotros indicamos que la longitud del elemento va a ser la luz entre apoyos. Si colocáramos una distancia entre ejes, estaría midiendo la distancia de punto a punto modelado. También podemos colocar un coeficiente, es decir, una distancia relativa de la longitud total. ¿Ok? Podemos colocarle que me analice con el 50% de longitud, el 30% de longitud, eso le colocaríamos acá. Este L0 va a ser la longitud medida de eje a eje. Vamos a colocarle la luz entre apoyos. Ahora, la luz entre apoyos va a tener que medir las dimensiones de las columnas. O también le puedo colocar una longitud apoyada. Si está apoyada en una viga de 40 centímetros, en una columna de 40 por 40, debería colocarle una longitud al inicio de 20 y una longitud al final, dependiendo de la dimensión de la columna. Pero para evitar las diferencias entre columnas que modelemos, podemos indicarle que sea conforme a la geometría. Eso me va a tomar la longitud de las columnas ubicadas y me va a tomar la luz entre estas columnas. ¿Correcto? Esa opción es importante colocarla. Podemos indicarle que nos haga una verificación de la flecha admisible. Nosotros al predimensionar, lo tocamos en los primeros capítulos, estamos evitando considerar esta opción, dado que nuestro predimensionamiento evita las deflexiones máximas producidas. Podemos colocar un valor de la flecha relativa a la luz. Esto también está en la norma de 0,60. Se indica con valor de 180 aproximadamente. La luz entre 180 y 120, dependiendo si es embolado o apoyado entre dos puntos. Podemos colocarlo de esa forma, con un coeficiente, o podemos colocarlo de forma absoluta. Generalmente en las normas inglesas permiten una flecha máxima de 2.5 centímetros, 2.54 en algunos casos. Se está relacionado al valor de 1 pulgada. En nuestro caso no lo vamos a considerar. Tenemos la opción de que la viga funcione también en conjunto con la losa, ¿correcto? En el cual estaríamos definiendo un factor de la losa colaborante de ayuda, ¿correcto? Es decir, nuestra viga estaría trabajando en conjunto con la losa, lo cual le aportaría un mayor área de concreto a compresión o a tracción, lo que sea que esté trabajando, pero deberíamos indicarle un área de apoyo, ¿no? Sería como analizar una viga en T, habiendo definido una viga rectangular. Podemos también definir solamente un espesor de la losa o las dimensiones de las alas, ¿correcto? No es recomendable porque vamos a trabajar conservadoramente sin considerar la losa.
Sin considerar la losa estaríamos considerando solamente las propiedades de la viga, y es como queremos trabajar. Nosotros trabajamos en diseño solamente con la sección de la viga, que va a soportar netamente los esfuerzos transmitidos de la losa. No vamos a considerar la losa colaborante. Ahora, sobre el cálculo de esfuerzos, nos va a indicar con qué fuerzas características queremos diseñar. Nosotros sabemos que el diseño de vigas es a flexión y corte, entonces deberíamos estar seleccionando esos esfuerzos predominantes en la viga. Podríamos también considerar torsión, pero la torsión es absorbida en mayor proporción por la sección de concreto. Entonces, en todas estas opciones, lo más recomendable es quitar la fuerza axial para vigas y quitar la fuerza de torsión. El momento en Y, si recordamos, los ejes locales en robot son el eje 1 rojo, el eje 2, que es el eje Y verde, y el eje 3 Z. El momento en Y sería un momento alrededor del eje verde. Si ponen su pulgar en esta dirección van a ver que los otros dedos reflejan el momento en la viga, y la fuerza en Z vendría a ser la cortante en la viga. Correcto, vamos a seleccionar con esta opción, y esta sería la definición del análisis para la viga. Correcto, vamos a guardarlo, está con el nombre de vigas, se ha agregado. Ahora podemos definir para las columnas, la definición de las columnas por el tipo de barra. Vamos a colocarle un nombre. En las columnas vamos a definir dos tipos. Vamos a colocarle columna 1. ¿Por qué dos tipos? Porque tenemos diferentes restricciones de la columna. Para empezar, la columna tiene también que ser analizada ahora en dos direcciones. Como sabemos, las columnas trabajan a flexo-compresión, entonces estarían soportadas por una carga axial y un momento, pero el momento es cierto que debería ser en mayor proporción en el eje de mayor esfuerzo, en su eje de mayor momento de inercia también, pero podemos analizarlo en las dos direcciones. Entonces vamos a tener acá un valor de la esbeltez del elemento, primero definiendo la longitud de la barra. En el caso de columnas, podemos indicarle que nos tome la distancia entre ejes de apoyo, es decir, de extremo a extremo, porque ya en la otra dirección no hemos considerado para las vigas, estaríamos considerando que esa longitud sería para las columnas. Vamos a indicar la distancia entre ejes de apoyo. Podríamos indicar una longitud real, un valor absoluto, o un coeficiente si tendríamos una relación de la longitud que se evalúa respecto a la longitud modelada. Vamos a indicarle que sea entre ejes de apoyo. Lo vamos a indicar tanto para el eje 1 como para el eje 2, perpendicular a la sección. Vamos a definir entonces este valor del coeficiente de la longitud de pandeo. Este valor en realidad debería ser calculado porque podríamos elegir acá el tipo de columna, cómo está restringida la columna. Por ejemplo, acá esta columna está restringida por una viga, dos vigas, tres vigas. Entonces, en estas opciones tenemos para escoger una cantidad de vigas, ¿correcto? Pero lo más común es que para el primer nivel tengamos este tipo de restricción: un apoyo empotrado en la base y un apoyo restringido en la parte superior. ¿Correcto? Vamos a elegir este valor solamente para las columnas del primer nivel, entonces. Veamos, 0.7, y en la otra longitud también podríamos seleccionar lo mismo, 0.7. ¿Ok? Podemos también incluir parámetros adicionales con efectos de segundo orden. ¿Sí? No son necesarios, podemos revisarlo nada más por el primero. Y con eso estaríamos guardando la columna 1. Vamos a guardar la columna 1. La siguiente columna va a ser aplicada a partir del segundo nivel.
en el segundo nivel el primer nudo ya tiene desplazamiento, un desplazamiento relativo, igual que el segundo punto, entonces ya no estaría la primera condición netamente apoyada. Vamos a colocarle nombre columna 2 y vamos a tomar una opción de longitud de pandeo igual a 1, en la cual están restringidos en ambos puntos, pero con desplazamientos relativos. Correcto, si nosotros seleccionáramos una de estas opciones y le damos OK, nos va a aparecer las opciones para elegir las restricciones. Es decir, por ejemplo, esta viga, ¿qué viga es? Le daríamos clic acá y nos estaría trayendo los valores de inercia con los cuales va a calcular el valor de la constante K. Correcto, si tomaría la otra viga, me traería el otro, y si tomaría un punto superior, podría traer esa columna. Y con estos valores de inercia, debería también indicarle la columna que voy a analizar, es esta columna. Correcto, con esos valores de momento de inercia y módulos de elasticidad, necesitamos tomar el valor de K como 1. Generalmente se toma como K igual a 1 en los pisos superiores. Entonces vamos a colocarle nada más el valor del coeficiente de pandeo igual a 1. Estamos indicando que este va a ser una columna con nombre 2. La distancia entre ejes de apoyo y lo vamos a guardar. Correcto. Vamos a quitar los ejes locales. Vamos a poner acá, no queremos seleccionar nada aún. Vamos a habilitar la vista extruida. Y acá podemos mostrar la designación de las barras, es decir, el tipo de barra. Vemos que a todo nos diferencia solamente por columnas y vigas. Vamos a cambiar esa configuración entonces. Vamos a tomar para la columna 1, vamos a tomar las columnas, pero queremos solamente las columnas en el primer nivel. Vamos a quitar las columnas a partir del primer nivel al último nivel. Vamos a quitarlas de la selección. Tenemos entonces seleccionadas nada más las del primer nivel. ¿Correcto? Con eso traemos la selección acá y a esas les estaríamos colocando la columna 1. Vemos que se han pintado de otro color. Estamos asignándole los tipos de barra que hemos definido. Vamos a seleccionar el otro tipo de columna. Vamos a todas las columnas, pero ahora queremos quitar la selección del nivel 0 al nivel de 3. Correcto, esa selección la traemos acá y a estas le colocamos el tipo de columna 2. Vamos a tomar ahora las vigas para los cuales hemos definido solamente un tipo de sección. Las traemos acá y las aplicamos. ¿Correcto? Hemos aplicado recién el brazo rígido en esta parte, pero podíamos indicarlo también acá. En características adicionales, excentricidades, nosotros podemos acá definir una ubicación de las vigas al nivel del piso. Podemos ver que el modelado se ha hecho con respecto al eje. Podemos traerlas hacia abajo. Vamos a definir esa excentricidad. Vamos a colocarle brazo rígido y vamos acá en la opción de relativo que me dibujen las vigas respecto a su posición superior, a su eje superior. Además de eso puedo indicarle que la longitud de la barra tenga un acortamiento, es decir, un acortamiento por la zona de traslape en el inicio y un acortamiento en la parte final del elemento por traslape con columnas. Perdón, Henry, no entiendo tu pregunta.
Ya voy a verificarlo ahora. Voy a verificar qué es lo que he asignado. Correcto. Bueno, voy a terminar esto de asignar el brazo rígido. He agregado, se ha creado acá un brazo rígido que he definido. Tenía acá otro. Vamos a cerrar. Y acá estaría seleccionando todas las vigas. Vamos a seleccionar todas las vigas, la aplico. Esta operación me va a cambiar los resultados. Me los va a cambiar ligeramente en realidad, no mucho. Y ahora podemos ver que se han colocado a la parte superior del elemento. Ok, me mencionabas, creo que sí, he colocado columnas a esta, ¿cierto? Por eso acá podemos ver, como estoy en una vista por colores, acá me indica también que he colocado columnas a las vigas. Vamos entonces a la definición de parámetros normativos, y debía colocarle vigas, ¿cierto? A las vigas. Gracias por la aclaración. Vamos a aplicarle el módulo de vigas, lo aplicamos, y ahora sí, me está coloreando de los tres colores, la columna 1, las columnas del primer nivel, columnas 2, las verde oscuros, y las vigas me está colocando un verde bien llamativo. Gracias por la aclaración. Entonces, con eso ya hemos definido los parámetros normativos. Bueno, le llaman parámetros normativos. Yo le llamaría en realidad a esto los parámetros de cálculo, y a lo siguiente que vamos a hacer los parámetros normativos. Pero bueno, Robot lo indica así. Vamos a tomarlo así. Entonces vamos a definir los parámetros de cálculo. En parámetros de cálculo vamos a tener vigas, estándar y estándar. Entonces vamos a definir, estos parámetros más son relacionados al diseño. Estos sí, los anteriores eran relacionados al análisis. Entonces vamos a tomar que es una definición de los parámetros de cálculo según el ASI 318. Acá sí vamos a definir solamente vigas y columnas porque es sobre el refuerzo. Entonces vamos a colocarle, a partir del módulo de vigas vamos a cambiar uno, vigas, diseño vigas, y nos indica acá en el primer módulo habla de un general, es decir, los datos generales. En el hormigón nos indica sobre el material, nos va a tomar igual al modelo, queremos que lo tome igual al modelo porque es respecto al análisis que hemos hecho. Si no colocaríamos esa opción y seleccionáramos otro concreto, estaríamos analizando con un material y diseñando con otro, lo cual es muy poco convencional. No hacemos esas opciones, no realizamos eso generalmente. Entonces lo común es que nos diseñe con lo mismo que ha analizado. Podemos indicarle un hormigón ligero. Estas opciones son respecto al ASI. Podemos indicar que sea un ambiente exterior si queremos que sea más con restricciones mayores, es decir, a ambientes exteriores, y un riesgo sísmico que para una sismicidad en el Perú podríamos escoger entre medio y alto. Vamos a tomar medio. El control de fisuraciones por armaduras vamos a quitarlo. Vamos a resolver que eso es por las deformaciones que ya hemos controlado. En cuanto a la armadura longitudinal, vamos a indicar que nos use un acero de resistencia 4200, grado 60, está bien. Podemos indicar que el acero superior sea distinto al inferior, es decir, qué número de barra usar en la parte superior, quizás 5 octavos, y en la parte inferior de media, 4 octavos, ¿correcto? Podemos indicarle el recubrimiento. Estos dos están relacionados. Si nosotros cambiamos uno, nos va a cambiar el otro, porque la distancia a eje depende del diámetro que esté usando. Para evitar inconvenientes vamos a usar los mismos tipos de acero, el mismo tipo, de media arriba y abajo, y vamos a indicarle un recubrimiento al borde que generalmente indicamos de 2.5 centímetros. 2.5 más la mitad de la barra de media
me estaría llegando al eje de la barra. La barra de medio tiene 1.27 centímetros dividido entre 2, 0.63 más los 2.5 centímetros son 3.135, 3.14. Correcto, con eso he definido la barra longitudinal, y en la barra transversal me va a diseñar lo que son los estribos. Acero también grado 60, estribos de 3 octavos. El número de las zonas de armado me está indicando en cuántos puntos voy a diseñar la viga. Correcto, en 3 puntos, inicio, medio y fin. El número de horquillas, la inclinación, esto quizá lo podemos dejar en 2 horquillas, es de un estribo, la inclinación que le hacemos a las horquillas, tenemos 2. Las separaciones comunes podemos usar de 5, 10 y 15 que nos diseñen con esas dimensiones, pero en general el diseño por acero transversal no está muy bien definido todavía en robot. Vamos a ver cuáles son los resultados con estas consideraciones. El longitudinal todavía es más observable. Hemos generado el conjunto y lo guardamos. Tenemos agregado el diseño de vigas. Vamos ahora a hacer un diseño de columnas. Correcto, acá mismo le cambiamos de nombre, columnas. Y pasaríamos a indicar también que sea igual que el modelo. Acá vamos a tener quizá un recubrimiento de 3 centímetros y acero de 5 octavos. Vamos a tener en la armadura transversal tipo de barra, número de horquillas, quizá acá podemos subirlo a 4, porque en columnas generalmente tenemos 2 estribos en un mismo nivel, correcto, para aumentar el confinamiento. Y además que por la dimensión de las columnas de 40 por 40, podemos tener una distribución rectangular y el otro estribo en forma de rombo, correcto, las esquinas en los lados. Zonas de armado 3, y con eso he definido también las columnas. Voy a guardarlo y tengo que aplicarlo nuevamente a mis elementos. Voy a seleccionar por barras, vigas, traigo las vigas acá, les indico vigas, aplico. Ahora selecciono las columnas, le indico que ahora van a ser el tipo de columnas. Ok, cierro esto y pasaría al cálculo. Para el cálculo me voy acá en armado teórico de vigas y pilares. Podría acá también pasar a calcular, pero esto me va a llevar a otro módulo, a otra visualización de resultados, que es más conveniente. Correcto, y en esta opción tengo acá para seleccionar las barras que voy a analizar. Por ejemplo, acá vamos a ver los resultados en esta zona. Vamos a analizar primero las columnas, ¿correcto? Estoy tomando solamente las columnas, los he llevado a selección, lo cierro y va a traer solamente las columnas. Debo seleccionar las combinaciones por las que las placas las vamos a definir después, Henry, ¿ok? Vamos a ver luego los resultados de placas. Lo que pasa es que están en otro punto, están acá, ¿ok? Entonces vamos a ver primero este módulo. Vamos a tomar entonces los casos por los que vamos a diseñar, las combinaciones que hemos creado, y entonces estaríamos seleccionando las combinaciones de diseño que hemos definido. Tomamos esas combinaciones, cerramos, y sería por esto por lo que estaríamos calculando. Vamos a tomar que el diseño nos lo haga en 3 puntos. Nuevamente, queremos solamente 3, la parte superior, intermedio y medio. Nos aseguramos que estén seleccionadas las columnas
y ponemos calcular. Los resultados no están actuales. Hay que calcular la estructura. Correcto, si cambié algo, los resultados acá vemos que no están actuales. Que primero me calcule la estructura para luego calcular el diseño. Es decir, que primero analice para que sean resultados actuales. Luego está haciendo el cálculo de la armadura. Cálculos efectuados correctamente, todos. Cálculos con advertencias, ninguno. Cálculo con errores, ninguno. ¿Correcto? Ahora vemos acá que en vigas todavía no me muestra resultados. Si voy a columnas, ya tenemos resultados del armado. Vamos a ver estos resultados, cómo es que me está indicando. Por ejemplo, para la barra 12, me indica una armadura teórica según B de 5 centímetros y según H de 3 centímetros. ¿Pero a qué se refiere eso? Vamos a buscar la barra. Quiero buscar la barra. La barra 12 está acá. ¿Correcto? Esta es la barra 12. Este ha sido su resultado de armadura. Me indica que estos 5 lo puedo cubrir con 3 barras número 5 que indiqué en el diseño y 2 barras número 5. Ahora, si yo voy y le hago clic derecho al elemento, busco las propiedades del objeto, me voy a verificación, voy a ver acá los datos de esta verificación que ha realizado. Me va a indicar acá un esquema de cómo es que está trabajando este acero. El acero A1 está indicado en la parte inferior, ¿correcto? Como es una columna de 40 por 40, B es la parte inferior, H es la parte lateral. Entonces me indica que coloquemos 5 centímetros cuadrados de armadura en la parte inferior, A1, y también 5 centímetros cuadrados en la parte superior. Me indica 3 centímetros cuadrados en la parte lateral, en ambos lados. Si calculamos esa cantidad de acero que me ha colocado, yo calculo son 5 centímetros cuadrados por cada lado, son 10 centímetros, más los 3 centímetros cuadrados en la parte inferior, más los 3 centímetros cuadrados en la parte superior, son 16 centímetros cuadrados de acero que me está pidiendo. Si yo lo divido entre 40, entre el área de concreto que tengo, 40 con 40, tengo una cuantía de 1%, ¿correcto? Que es lo mínimo que me indica la norma. Es por eso que me está calculando con el mínimo, que esta columna no necesita más refuerzo que el mínimo. A eso se refiere. En estas propiedades de la barra también puedo ver los resultados. Si acá escojo una combinación, por ejemplo 1, 4, 1, 7, y muestro acá los esfuerzos en X, puedo ver la fuerza cómo varía. Si muestro desplazamientos quizá por una combinación en sismo en X, desplazamiento en X, estas opciones que he visto en la verificación puedo generar una memoria de cálculo un poco detallada en realidad, en las cuales me indica la longitud de la barra, la sección, el material, la visualización de esfuerzos por la carga que he seleccionado. Estos son los momentos en Y, la fuerza en Z, la fuerza en X, que es la axial, y me está indicando la cantidad de acero. He realizado el modelo también en ETABS y me arroja la misma cantidad de acero. En ETABS se revisa por cuantía. En ETABS solamente me indica el 1% de acero que me está indicando en este análisis. Vamos a pasar al diseño de las vigas. El diseño de las vigas es en más puntos por diferencia de resultados. Vamos a cerrar esto.
Vamos a seleccionar ahora las vigas. Cerramos los mismos casos de carga, calculamos. Hay resultados con advertencias acá sí. Vea la columna de consideración, consideraciones en la tabla de refuerzos de barra. Bueno, vamos a ver los efectuados correctamente y los que tienen información. Vamos a vigas. Y acá en vigas vamos a ver resultado en 3 puntos. En el punto inicial, en el punto intermedio y en el punto final. Podemos ver que en la parte inicial me está colocando en la parte superior y en la parte inferior distinta cantidad de barras de acero. Vamos a buscar la 28. Está atrás la 28. Correcto, esta es la barra 28. Me está indicando un acero en la parte superior de 5.67 que calculado en la cantidad del diámetro que le indicamos de media, 5.67 entre 1.27, nos está generando 4.46, que serían redondeados a 5 barras números 4, en la parte inferior 1.89 centímetros cuadrados, que vendrían a ser solamente 2 barras de media. En el centro, donde el momento es mayor en la parte inferior, nos indica 5.67 centímetros cuadrados y en la parte superior 1.13 y nuevamente en la esquina, donde tenemos una concentración de momentos negativos, 5.67 en la parte superior y 5.67 en la parte inferior. Debe ser por la concentración de esfuerzos en la placa. Correcto, es así como revisamos los resultados de acero en las vigas. Podemos realizar un análisis detallado de estos elementos si quisiéramos llevarlo en resultados. Análisis detallado. Por ejemplo, por carga combinación 1.4, 1.7, el momento en Y aplicamos. Vamos a cambiar el parámetro. Ficha distinguido uniforme. Correcto, vemos una concentración de momentos en el apoyo. Por sismo, por cargas sísmicas, tenemos incluso en los dos extremos. Podemos aumentarle a esto la armadura que me ha calculado. Tenemos una armadura teórica y una armadura real. La armadura teórica se refiere a este cálculo. Esta es la armadura teórica, 5.67. Y la armadura real se refiere a esto que le está colocando. 4 barras de media, 5 barras de media, perdón, serían una armadura real de 6.35. Vamos a mostrarlo en la parte superior. Tenemos los 5.67 que ha calculado y por una armadura real vendría a ser los 1.27 por las 5 barras, serían 6.35, 6.33 con cantidad de decimales. Correcto, no sé si tienen alguna consulta sobre el resultado. Hemos visto que también podemos generar en esto un resultado de verificación, una impresión de memoria de cálculo de los diagramas de momento por la combinación de carga de la que estén viendo. Y acá les indica incluso las fuerzas máximas que están tomando. Momento en Y y en qué punto se ubica en la barra, en los 6 metros 2. Acá les va a indicar la longitud, los esfuerzos, desplazamientos, si queremos ver desplazamientos. No sé si tienen alguna consulta sobre eso.
Si no tendrían ninguna, estaríamos pasando a la verificación de las placas. Quizá cuando ustedes abran el programa van a tener el inconveniente de que no van a observar las opciones de dimensionamiento de placas. Es decir, vamos a venir acá, vamos a estar en el modelo y lo más probable es que en esta opción de dimensionamiento no estén habilitadas estas dos: armado teórico de losas, de hormigón y muros. Para habilitar esto, como vimos en los primeros capítulos, solamente vengan a adaptar, personalizar menú, y esta parte de dimensionamiento va a estar oculta. El dimensionamiento de muros y losas va a estar así. No van a tener esa opción, ¿correcto? Entonces vienen acá, adaptar, personalizar menú, dimensionamiento, y en el armado teórico lo habilitamos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, Henry? Lo habilitamos y venimos acá a herramientas, dimensionamiento. Vamos a configurar los parámetros normativos. Sí, dime, sobre el diagrama de iteración de la columna, ¿también dibuja robot? No, o por lo menos hasta la parte de diseño no lo he visto. También lo he buscado, no lo hace. Si quisieras hacer el diagrama de iteración, lo recomendable es hacerlo en SAP o ETABS, solamente entrar a un modelo en blanco y elaborar tu diagrama de iteración. Pero les voy a entregar también esta hoja de cálculo y ahorita la revisamos. Elabora el diagrama de iteración de una columna rectangular nada más. Vamos a revisar en un minuto esto, luego de ver el dimensionamiento del refuerzo para placas. ¿Ok? Quizás esa es una ventaja de SAP y ETABS, elaborar el diagrama de iteración. Entonces nos vamos a dimensionamiento, teniendo habilitado esto, cambiamos los parámetros normativos y elaboramos un dimensionamiento para el muro de hormigón armado. Correcto, en el tipo del hormigón armado vamos a definir, yo le voy a colocar ahora el nombre de placa. Vamos a ver que podemos escoger que la placa esté trabajando flexión y tracción y compresión, que es lo que generalmente pasa. Vamos a indicar la dirección de la armadura principal. Esto va a ser en la dirección Z. Esto es respecto a la dirección global, ¿correcto? La dirección principal de la armadura va a estar en la dirección Z para las placas, ¿correcto? Vamos a pasar entonces al módulo de materiales. Nuevamente nos ofrece la opción de cambiar el material de hormigón. No queremos cambiarlo, vamos a dejarlo por defecto, que siga lo del análisis. En cuanto al catálogo del acero, también que siga con el material de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. En parámetros de servicio nos habilita la opción de considerar una fisuración. Esto solamente va a estar habilitado si han colocado flexión adicional. Si colocamos, bueno, también va a estar, en otras opciones no van a aparecer, pero lo general es no seleccionarlo. Correcto, la fisuración va a ser controlada por los esfuerzos en las barras de acero, no va a ser necesario considerarlo. Valores admisibles, accesibles, vamos a dejarlo por defecto porque según la norma de 060 no está revisado. Esto es por el ASI 31811. Vamos a dejar por defecto y lo que sí deberíamos considerar es el dimensionamiento de las barras que nos va a colocar. Vamos a ver que tenemos el diámetro de barras que hemos estado trabajando. Generalmente en las placas nosotros usamos un confinamiento en los pies debido a los esfuerzos de tracción y compresión, ¿cierto? Sin embargo, acá Robot no nos va a permitir hacer el dibujo de una zona de confinamiento en los extremos, ¿correcto?
Entonces solamente deberíamos estar indicando el refuerzo uniforme. Y para el refuerzo uniforme lo común que planteamos es un refuerzo de cuantía mínima de aceros de media o de 3 octavos espaciados a aproximadamente entre 20 y 25 centímetros hasta 18 centímetros o 15, colocado en mallas perpendiculares en dos direcciones. Entonces, como no nos permite dibujar el acero, solamente vamos a seleccionar el refuerzo para ver la cantidad de acero que vamos a requerir. El recubrimiento podemos dejarlo hasta 2 centímetros, ¿correcto? Y las demás opciones no deberíamos cambiarlas. No queremos en una dirección, la queremos en dos direcciones y la agregamos. Hemos seleccionado las placas, vamos a seleccionar los muros para aplicar esa propiedad que hemos creado. Nos vamos a paneles, seleccionamos las placas de 25, que es la que estamos usando, traemos acá la selección y aplicamos. ¿Correcto? Con eso hemos definido el tipo de armado en las placas. Con eso podemos ya pasar a calcular. No tenemos otras opciones de análisis en las placas porque es un elemento que sí nos está considerando la distribución por un mesh. Entonces pasamos acá. Si habilitamos esto también nos va a generar otra visualización, un módulo nada más. Y acá estaríamos pasando a realizar el cálculo. En lista de paneles seleccionamos nada más la placa, cerramos, luego pasamos a seleccionar los estados de cálculo, ¿correcto? Vamos a seleccionar los parámetros de combinación, que son estos, del 13 al 17, ¿correcto? En el estado límite de servicio en realidad no deberíamos seleccionar nada, pero está por defecto. Vamos a calcular con eso y vamos a ver el refuerzo que nos solicita. Ok, una vez calculado, pasamos a usar esta ventana de acá, en la cual vamos a tener la cantidad de refuerzo en una visualización de mapas. Los esfuerzos que van a ser producidos van a estar en el eje X, ¿correcto? Con esa dirección es con la que vamos a analizar. Vemos acá, por ejemplo, una concentración de esfuerzos en los pies. Tenemos por la dirección en Y que no va a ser tan apreciada como en X. Me parece que no se ha seleccionado todos los sismos. Bueno, vamos a explicar lo que es la cantidad de refuerzo. La cantidad de refuerzo va a estar en unidades de centímetro cuadrado por metro. Entonces, lo que nos está gustando en realidad son cantidades de refuerzo por unidad de metro. Pero si tenemos dos puntos muy cercanos, por ejemplo, vamos a indicar la misma aplicación del refuerzo. Vamos a colocar valores y luego volvemos a mapas para ver los valores que podemos obtener. Tenemos, por ejemplo, acá un valor de 4.5, si se observa, 4.5 centímetros cuadrados por metro. Quizás sea más conveniente verlo en
en la parte en la que tenemos mayor cantidad de acero. Aproximadamente, no sé, no lo puedo ver bien, está con un pintado en el mapa de 83 centímetros cuadrados por metro. Correcto, tenemos acá 83 centímetros cuadrados por metro. Entonces, el 83 centímetros cuadrados por metro deberíamos repartirlo en un metro de área. Vamos a pintar. Si tenemos una placa y tenemos que cubrir los 83 centímetros cuadrados por metro, dividiendo 83 centímetros cuadrados por metro entre los 100 centímetros, entre los 25 centímetros de espesor. Los 100 centímetros son del ancho de análisis, del metro de análisis, y el 25 son los 25 centímetros cuadrados del ancho de la placa. Esto nos está botando una cuantía de aproximadamente 3.32%. No deberíamos colocarle un metro de reforzamiento, solamente deberíamos cumplir esta cuantía en la zona en la que está más pintada la gráfica. ¿Correcto? Si vamos a una visualización en planta de la longitud del elemento, tenemos que la longitud es de 1,80 m. La cuantía debería estar cubriendo en aproximadamente el 10 a 20%, entre el 10 y el 20% de la longitud, la zona de confinamiento. Si tenemos 1,80 m, el 20% es de 40 centímetros. En 40 centímetros deberíamos estar cumpliendo el 3% de la cuantía. Si tenemos 40 centímetros por un ancho de 25 centímetros cuadrados, tenemos 1000 centímetros cuadrados, correcto, por un punto 0,3, tenemos 30 centímetros cuadrados, dividido en barras de 3 cuartos, perdón, tengo como 12 centímetros cuadrados, como 12 barras de 3 cuartos. Quizás un poco exagerado este refuerzo, no debí medir los 80 y tantos, no está tan oscuro la gráfica, debe estar entre los 49 centímetros cuadrados por metro, ¿correcto? Está entre los 49 y máximo 50 centímetros cuadrados por metro. Entonces dividimos los 49 centímetros cuadrados entre el metro analizado, son 100 centímetros, entre 25 centímetros, me está pidiendo una cuantía de, correcto, 1.96, 2%. Ese 2% debo cubrirlo en aproximadamente la zona que está el rojo, toda la zona que está más esforzada, que son 40 a 50 centímetros, ya lo medimos. Entonces, esa cuantía nada más lo multiplico por 50 centímetros de longitud por 25 centímetros de ancho, que es la placa que estamos analizando, por la cuantía 0.196. Correcto, me pide 24 centímetros cuadrados de acero, que transformado a barras de 3 cuartos, que es el 2.85, debería indicar entre 8 a 9 barras de acero de 3 cuartos en 50 centímetros. Si yo dibujo el confinamiento de esa placa, la dibujo está en milímetros esto, debería ser 250 en X y menos 500 en Y. Correcto, esa va a ser la zona de confinamiento y las barras, necesito 9 barras. Voy a colocar 3 superior, 3 en esta parte. Correcto, y las restantes 6 las voy a colocar en la parte lateral. 3 ahí y 3 ahí. Ese sería el refuerzo en el pie de esa placa.
y esta zona debería estar confinada con estribos. ¿Correcto? Entonces tengo que interpretar ese gráfico que me muestra el robot para llevarlo a centímetros cuadrados. No debo colocar los 49 centímetros cuadrados. Los 49 centímetros cuadrados por metro me está indicando nada más un valor de cuantía que yo debo transformar en ese metro de análisis. ¿Ok? Y además que no está todo el alto de la placa. Está solamente en los pies. ¿Pueden ver? Está en los pies, 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 en los pies de la placa. Incluso acá ya no tiene ni siquiera tanto esfuerzo. No sé si tienen alguna consulta. Ah, a ver, Henry, en vez, a ver, refuerzo proporcionados de elementos. Ah, ya, no. El refuerzo proporcionado, este de acá, es un detallamiento. Este es detallamiento del programa. El programa dibuja, hace planos en concreto armado. Este es Reinforcement Concrete, pero está más ligado a las normas estadounidenses y opción de dimensionamiento. Esto, ¿no? A esto te refieres, Henry. Acá vas a obtener nada más planos que te va a hacer el programa, pero los planos que hace el programa son demasiado conservadores y son respecto a las normas eh, estadounidenses. Si entran acá van a tener opciones, demasiadas opciones de editar y al final los planos que van a obtener no van a ser óptimos y no van a ser como lo desearían. No es una opción muy usada, es una opción muy avanzada en la cual necesitamos saber toda la norma del ASI. Correcto, nos pide seleccionar elementos para ser diseñados. Sí, es muy sobre reforzado, muy conservador es el análisis y además nos van a dibujar aceros, nos va a dibujar aceros en la viga, en solamente una viga va a dibujar bastantes estribos, va a dibujar estribo así y por eso no es una opción muy óptima. Además que como ingenieros civiles nosotros debemos detallar los elementos de concreto armado, no deberíamos dejar eso a un software. Nosotros deberíamos dibujar cada elemento. Quizá es tedioso, pero debería ser lo mejor. Por ejemplo, haciendo un análisis de solamente el refuerzo convencional que usamos, generalmente a las vigas, en una viga colocamos refuerzo por corte, llamamos un refuerzo por corte de estribos. Si el momento de corte es así, nosotros indicamos acá estribos más cercanos y a medida que va disminuyendo el refuerzo por el cortante, hacemos el espaciamiento más espaciado y luego volvemos a juntar esta cantidad de estribos, ¿cierto? Sin embargo, eso funciona en la realidad, pero debería ser llevado a un análisis más completo, porque ese refuerzo no solamente me está apoyando al corte, también me está ayudando a la flexión del elemento que es en este sentido, en el cual tengo momentos acá y acá. El confinamiento me aumenta la resistencia del concreto.
sino porque en columnas donde el diagrama de corte por fuerzas sísmicas es constante en toda su altura, solamente colocamos refuerzo en la parte, el refuerzo más pegado en la parte superior y en la parte inferior. Y hacemos lo mismo que en las vigas y dejamos un espaciamiento mayor en la zona intermedia. Si el corte me indica que también voy a tener problemas de corte en esta zona. Eso es porque el diagrama de momentos en esta zona es de esta forma, por sismos. Entonces, los estribos en los pies y en la parte superior de las columnas también me ayudan al corte, al momento. Y teniendo esta consideración que también ayudan al momento, si acá en las vigas también tengo momento positivo en la parte inferior tengo momento positivo mayor, debería también aumentar el confinamiento en las vigas, en la parte central. No dejar un espaciamiento mayor porque también voy a tener reducción de la resistencia normal que puede soportar a compresión. Entonces, esas consideraciones del detalle no se lo podemos dejar a un software realizarlo. Es cierto que es una buena herramienta para evitar tiempos, pero deberíamos elaborarlo detalladamente. ¿Correcto, Henry? Ok, entonces para casi terminar, luego de ver esa cantidad de refuerzo en las placas, pasaría a explicar un poco sobre los diagramas de iteración. Los diagramas de iteración muestran la resistencia a combinaciones de carga axial y momento en las columnas, y como podemos ver no me considera incluso los estribos, y los estribos aumentan la capacidad de carga axial de la columna. Pero bueno, vamos a considerarlo así nada más. Esta hoja de cálculo está indicando una dimensión de la columna de forma rectangular, B por H, una cantidad de cuantía que me sale de esto. El diagrama de iteración responde a la cantidad de refuerzo que hayamos colocado a la columna. Si no, vamos a medirlo por capas, ¿correcto? Esta va a ser la primera capa, la segunda capa, la tercera, la cuarta, la quinta capa, porque la deformación de las barras de acero va a estar relacionada a su ubicación respecto al eje centroidal de la columna. En una visualización en 3 dimensiones, nosotros vamos a ver que la columna es de esta forma, ¿correcto? Y por una carga aplicada fuera del plano central, es decir, por una carga excéntrica aplicada, quizá a una longitud por fuera incluso de la columna, por una carga aplicada acá, se van a generar diversos esfuerzos en esta columna. Se van a generar esfuerzos de compresión en esta fibra y de tracción en la otra fibra, porque esta carga axial se lleva al centro de la columna, pero al generar una excentricidad se lleva con un momento. Eso genera un momento en la columna y esto me genera esfuerzos de compresión en esta zona y de tracción en la otra. ¿Correcto? Entonces vamos a tener esfuerzos de compresión en una zona y tracción en otra. Y el eje neutro de la columna ya no va a ser el centro. Al aplicar un momento vamos a tener que ese eje neutro va a moverse respecto a la altura de la columna y vamos a tener algunos esfuerzos de los aceros respecto a la distancia de del eje centroidal que teníamos. Un esfuerzo acá mayor que
más cercano al eje, acá esfuerzos de tracción, acá esfuerzos de compresión, y vamos a tener que calcular para cada nivel de carga, es decir, si la carga ya no está tan lejos, si está más cerca, vamos a tener que el esfuerzo en las barras es distinto, si la carga está más cerca es distinto, y así cuando lleguemos al centro, cuando la carga no tenga excentricidad, vamos a tener que todo el elemento se encuentra a compresión. ¿Correcto? Es ahí donde se calcula el esfuerzo máximo a compresión. Entonces tenemos los datos de materiales F'C210, FY 4200 y la carga axial máxima mencionaba que era cuando la carga está en el centro de la columna y esa carga axial máxima va a ser que todos los aceros estén en compresión y estén en fluencia, es decir, que estén soportando los 4200. Eso está calculando esta fórmula, 0.85 del F'C por B por H, 0.85 toda la columna, más el acero por el Fy. ¿Correcto? Esa es la fuerza máxima a compresión de esta planteada, 454 toneladas. Ahora vamos a tener una falla balanceada, va a haber un nivel, una excentricidad para el cual se produce una falla balanceada, donde el esfuerzo, la deformación del concreto en un extremo va a ser 0.003 y del acero va a ser 0.0021. Del acero en el otro extremo. Dibujándolo vendría a ser lo mismo que he dibujado hace rato. Va a haber una condición balanceada donde esta fibra de acá, esté con una deformación de 0.003, es esta de acá. Eso va a generar un esfuerzo en esta zona de 0.85 y el acero, que se encuentra totalmente opuesto, va a llegar a una deformación en tracción de 0.0021, que es la deformación del acero para la fluencia. Entonces, esa condición en la que se da esas dos deformaciones es la condición balanceada y genera un eje neutro C sub B, CB. ¿Correcto? Ese CB se mide desde la fibra en compresión hasta acá. Y con esa deformación voy a calcular las deformaciones internas de los aceros de las otras capas. Entonces paso... las otras deformaciones, como esta deformación en el extremo del acero es FY, las otras van a ser por una semejanza nada más. Se va a tener semejanza respecto a sus ubicaciones D que se han calculado. Las ubicaciones D de las capas están, por ejemplo, a 4.74, 14.87, 25 en el eje central, 35 y 45. ¿Correcto? Con esas distancias, por semejanza, se calculan los otros esfuerzos. Esta fórmula es solamente la semejanza, no es otra cosa. Entonces, por semejanza podemos ver que los aceros interiores están a menor esfuerzo y hay un acero incluso a compresión, el valor negativo es compresión. Si tenemos los esfuerzos, lo podemos multiplicar por las áreas de las capas y eso se convierte en fuerzas. Ahora, estas fuerzas, si lo multiplicamos por la distancia al eje central inicial que teníamos, por eso es que me está restando la distancia D ubicada menos la altura entre 2, eso me genera un momento respecto al eje centroidal. Cada fuerza de acero me va a generar distintos momentos y sumados al momento de la fuerza de concreto, por ejemplo, acá, si este valor es C sub B, todo esto está en compresión, entonces voy a tener un bloque de esfuerzo de concreto A sub B igual a 0.85 este valor, ¿correcto? Este es el bloque de esfuerzo de Whitney en el cual se aplica la fuerza de concreto. Esa fuerza de concreto se va a equilibrar con las fuerzas en tracción que tengamos del acero y van a generar una fuerza resultante axial
y van a generar un momento resultante, y este par momento axial va a ser lo que resiste la columna con esta consideración del C sub B, con esa distancia de eje neutro de la columna. Ahora, si nosotros cambiáramos este valor de C sub B, si nosotros subiéramos el eje neutro o bajáramos el eje neutro, vamos a tener un comportamiento distinto. Vamos a tener que para valores mayores al C sub B, vamos a tener una falla frágil, y para valores menores una falla dúctil. Pero generando distintos valores de C, vamos a generar distintos valores de resistencia. Tenemos acá, por ejemplo, por el C sub B, una resistencia axial de 165 y un momento generado de 33 toneladas metro. Vamos a definir otro C para falla dúctil menor a C sub B. Si acá el C sub B era 26, definimos 1,20, calculamos el A, con el A calculamos la fuerza compresión, con la deformación del concreto, con el C sub B podemos calcular los esfuerzos de acero. Con los esfuerzos de acero calculamos nuevamente las fuerzas, los momentos, y tenemos el momento generado. Vamos a tener entonces acá un punto de carga axial momento, acá otro punto de carga axial momento, y para distintos valores de C vamos a tener distintos valores de axial momento, otro valor de C, axial momento, en el que buscamos que el axial sea igual a 0, buscamos ese C para buscar la flexión pura. Vamos a tomar estos valores de axial momento generados y los vamos a llevar a una tabulación nada más, con los cuales vamos a generar el diagrama de iteración. ¿Correcto? Esta gráfica está siendo graficada solamente por estos puntos que hemos tomado de la hoja de cálculo. Y estos puntos de acá, de la línea naranja punteada, son tomados de la gráfica del Section Designer producido en SAP o ETABS. Podemos ver que eso es lo que hace el Section Designer de ETABS en este caso. ¿Y por qué en el Section Designer nos mide una horizontal acá que hemos calculado? Ese valor máximo del horizontal es aproximadamente 0,8 de la carga axial máxima que yo calcule. Yo calculé en carga axial máxima 454 toneladas, pero lo máximo que resiste me indica en un diagrama de iteración que este P máximo va a ser el 80% de este valor. ¿Correcto? Entonces tomamos el 80% de ese valor y hacemos una horizontal. Y así hemos generado el diagrama de iteración de una columna. Ahora, si mi columna en robot tiene esfuerzos, yo tomo la columna, veo un resaltado, un diagrama detallado. En el diagrama detallado yo debería ver fuerzas axiales, y a la par que veo fuerzas axiales, ver los momentos en Y y los momentos en Z, porque esos dos ejes son de momento fuerte. Estoy en las unidades toneladas metro y debería ver la combinación carga axial 25 con momento donde tenga la máxima. Tengo un momento acá, por ejemplo, vamos a ver otra combinación. No sé qué combinación estoy viendo solamente carga muerta. Quiero ver otra combinación. Ok, quiero ver una combinación, por ejemplo, una con sismo en X. Selecciono la columna, me voy a resultados, análisis detallado,
que me abre en otra ventana esos esfuerzos que ya he estado viendo. Y debería extraer por esta combinación, por ejemplo, la máxima combinación es 61 con menos 2.7. ¿Sí? No voy a tener momento mayor al 2.7, son 61 con menos 2.7. Entonces me debería colocar acá carga axial momento actuante menos 61, o son solamente 61 porque es positivo, y 2.7 toneladas metro. Este diagrama de iteración está en toneladas metro, y entonces acá debería seleccionar, clic derecho, seleccionar datos, agregar un dato. En X quiero el momento y en Y quiero la axial. Acepto. Esa es la serie 4, acepto. Y si no se muestra, debería cambiar el tipo en formato, porque está con una línea. Como es solamente un punto, no me está mostrando en diseño. Cambiar el tipo de gráfico. Y para la serie 4 quiero que sea puntos. Debo tomar solamente la serie 4, cambiar el tipo de gráfico, en la serie 4 que sea de tipo puntos, dispersión, ¿correcto? Ahí está, esta combinación de carga axial momento está dentro del diagrama de iteración, por lo tanto puedo indicar que una columna de este tipo me va a estar soportando esa fuerza. Pero no tengo esta columna en el modelo de tabs, en el modelo de robot, tengo una columna de 40 por 40, ¿cierto? Vamos a cambiarlo. 40 por 40, tengo por ejemplo capas, una capa, tengo la barra 285 que era de 3 cuartos, voy a usar todo de 5 octavos, ¿sí? Con eso tengo una cuantía de 1.23, que es mayor a 1, es correcto. El F'C 210, Fy 4200, las deformaciones que se quedan. La carga axial máxima sería esta. Estoy probando un valor de C menor al C sub B. ¿El C sub B cuánto es? El C sub B es 20.74. Puedo cambiar acá en 15. ¿Correcto? Me está sacando 70 y 18. Voy a verificar que eso se está jalando más abajo. No tengo 44 porque es una columna de 40 por 40. Puedo probar con 30. ¿Correcto? Me calcula. Todo está con fórmula. Acá me dice punto para flexión pura. Debo hacer el momento, la carga axial debo hacerlo 0. Entonces uso la opción buscar objetivo. En datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta carga axial tenga valor de 0. Cambiando qué celda, cambiando la celda C, cambiando el eje neutro. Y me hace que la carga axial sea 0, con un C igual a 8.36. En tracción, tengo que colocar C igual a 0, no tengo nada, no tengo valor resistente del concreto, lo único que me resisten son los aceros, y el diagrama de iteración para la columna de 40 por 40 con la configuración que he planteado sería esta. Los invito a colocar este refuerzo que he colocado en un section designer de 40 por 40 y comprobarlo con el diagrama de iteración que está arrojando acá. ¿Sí? Van a traer esas opciones de section designer acá, la fuerza axial y el momento que indique, y esta gráfica se va a mover a este diagrama de acá. Todo esto está jalando, ¿correcto? Está jalando bien. Esto igual, 0.8, me han cambiado, va a ser esta línea. Entonces lo único que sería complicado cambiar es acá, como les he mostrado, conseguir que este valor sea 0. Usan la opción análisis de hipótesis en datos, buscar objetivo, que ese valor lo planteen con 0, cambiando qué celda, que me itere la celda C. Y lo va a hacer solo.
¿correcto? Comprobamos que ahora para el diagrama de iteración de, de placas, deberían generar uno igual. Lo malo con las placas es que vamos a tener más capas, vamos a tener una cantidad mayor de capas. Generalmente vamos a hacer alrededor de 15 a 20 capas, porque debemos considerar los aceros que están en confinamiento y los que no están en confinamiento también. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, Henry. El confinamiento en la viga. El acero transversal. Sí, Robot coloca uno, pero como les mencionaba, no es muy útil. Vamos a ver acá. Lo va a colocar todo a 10 centímetros, porque yo le di la opción que tenga la opción, si recuerdan, le dimos en parámetros normativos que tenga la opción de escoger entre las distancias de 5, 10 y 20 centímetros, ¿cierto? Acá, en armadura transversal le colocamos que tenga una lista de separaciones de 5, 10 y 15 centímetros, porque es lo que convencionalmente usan, 1 a 5, los demás a 10, el resto a 15 o a 20. Entonces Robot usa una de esas tres nada más. Entonces lo coloca, me indica que va a usar un acero de 3 octavos, donde va a colocar 13 a 10, 13 a 10 y 13 a 10. Me está evaluando los 3 puntos que le he indicado, un punto, 2 puntos, 3 puntos, pero está usando solamente un promedio, por así decirlo, y entre el 5, 10 y 15 que le he indicado, está colocando 10. Podríamos quizá cambiar, indicarle que no tenga una lista, sino que use uno de los tres nada más, para que no tenga tanta opción al cambio. Vamos a probar con 5. Vamos a guardarlo en un conjunto con este nombre, sí, que lo modifique. Lo cerramos, vamos a volver a evaluar las vigas. Lo volvemos a calcular. Vamos a cerrar. Creo que no me ha actualizado. No. Acá, por ejemplo, en puntos más abajo sí me está usando el 15. Debe ser con menor valor de cortante. Pero si quieres un consejo, lo puedes mejor diseñar por los valores que tú obtengas de robot. Vas acá, seleccionas propiedades de objeto, debes cambiar por la fuerza que te produzca mayor cortante. Por ejemplo, vamos acá, NMT FZ, y ahí vemos los valores de cortante que tenemos por esta carga, 10 y menos 10 aproximadamente, no, incluso 8 nada más, 8 toneladas. Vemos la siguiente, 7.68 son las máximas, 7.96 y 4, correcto. La mayor sería el valor de 8.31 toneladas,
vamos a calcular la resistencia del concreto, que es 2 phi raíz de F'C B por D. Entonces el F'C era 210. Esa fórmula está en KSI, vamos a transformarla por 0.0703. A esto le sacamos raíz, lo multiplicamos por 2 por el phi, que es 0.75 en corte, y a esto lo deberíamos multiplicar por el esfuerzo, por el área de efectiva, que si es una viga de 30 por 60 sería 30 por el peralte efectivo, 55, ¿correcto? Hasta 54. Eso está en kilogramos, debemos dividirlo entre 1000, 9.33. En realidad es mínimo, lo que está soportando el concreto ya me cumple ya el valor de corte. Lo que debería hacer es confinarlo por el mínimo acero transversal. El mínimo acero transversal me indica que debo colocar el primero sí o sí a 5 centímetros. Eso me indica la norma. Debo colocar un primer estribo a 5 centímetros y confinar en los siguientes, en 2 veces el peralte efectivo de la viga, ¿sí? Si la viga es de peralte 55, 54 hemos usado, en el siguiente metro con 8 centímetros, a partir de la cara de apoyo, si el primero está a 5 centímetros, en el siguiente metro con 8 centímetros debo hacer un reforzamiento de estribo de espaciamiento mínimo de cuartos y otras consideraciones que ya están en la norma del 0,60. Pero como has visto, la cortante no pasa, incluso el concreto lo soporta. Y lo que ofrece Robot en realidad no, el refuerzo por corte sí no está bien evaluado. Quizá les falta desarrollar esa parte. No sé si tienes otra consulta, Henry.